Qué bueno haber adorado al Señor y damos gracias a Dios por la lluvia de hoy. El agua también la necesitamos, pero más el agua viva. Hermanos, hoy termina la Semana Mayor o la Semana Santa. Para muchas personas celebran una tradición, para otros son espacios donde pueden compartir con los familiares que vienen de visita. Para otros es recordar la historia de la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero para nosotros, la iglesia, esto lo recordamos todo el tiempo. ¿Por qué? Porque la muerte y resurrección de Cristo es el mensaje central del Evangelio. Eso no lo podemos olvidar, y esto nos recuerda también la gran comisión que tenemos de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Mis hermanos, vamos hoy, como bien se vio en el póster, vamos a estar meditando hoy Juan capítulo 4. Evangelio según San Juan, capítulo 4, verso 1 al 42. Vamos a leer un poquito hoy, pero allí es donde el Señor se revela a nosotros tal y como Él es. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 4, verso 1 al 42. Bienvenidos nuevamente a los que no había podido saludar, pero damos gracias al Señor por ustedes y por sus vidas. Cuando todos estén allí, me regalan un amén. Juan capítulo 4, vamos a leer del verso 1 al 42. Y es importante, hermanos, antes de comenzar esta lectura, recordar el propósito con el cual se escribió este libro. Y bien sabe que lo encontramos en el capítulo 20, versos 30 y 31. Dice que hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ese es el propósito con el cual se escribe el Evangelio de Juan, y es necesario, es importante tenerlo en cuenta. Y con esto en mente, hermanos, si no tienen nada que se lo impida, vamos a ponernos de pie para leer la poderosa palabra del Señor. Juan capítulo 4, verso 1 al 42. Hermanos, estamos celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pero qué bueno que aquí en su palabra Él se nos revela. Y dice la palabra del Señor, si no tiene un impedimento, hermano, puede colocarse en pie por reverencia a la palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, el cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed,
Mas el que bebiera del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: Ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo: No tengo marido. Jesús le dijo: Bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: Mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis y nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer: Sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: Yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: Venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: Yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿Les habrá traído alguien de comer? Jesús le dijo: Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros: aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí, os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: Me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron mucho más por la palabra de él, y decían a la mujer: Ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Padre, te damos gracias, Dios, en esta hora. Es tu poderosa palabra, Dios, la que hemos leído y va a ser expuesta en este lugar. Asísteme, por favor, Señor, para que pueda, Dios mío, serte fiel, Dios mío, a tu palabra, y alimenta a tu pueblo con tu palabra, Dios. Padre, habla, responde, Dios mío, da respuesta a aquel que ha venido buscando una respuesta, Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra a ti, Dios mío. Añade, Señor, bendición a tu palabra y que salgamos confortados y edificados, Dios. Pero sobre todo que nuestra vida cada día sigan siendo transformadas a la imagen de tu Hijo Jesús. Damos gracias, Dios, por tu palabra. Amén y amén. Mis hermanos, es maravilloso ver en este texto el modelo perfecto de evangelismo. Pero antes de hablarles del evangelismo, voy a decirle qué no es evangelismo.
Evangelismo no es decirle a las personas, Jesús te ama y tiene un plan maravilloso contigo. Evangelismo no es visitar las cárceles o enfermos. Evangelismo no es entregar tratados. Evangelismo no es dar comida, ropa y medicina a las personas que están en necesidad. Evangelismo no es un programa ministerial o ministerio de la iglesia. Evangelismo no es contar nuestro testimonio. Ahora bien, todas estas cosas son buenas obras y como cristianos las hacemos, porque somos criaturas suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Estamos llamados a hacer bendición para otros. Nosotros oramos por los enfermos, visitamos hospitales, ayudamos a cualquier persona que esté en necesidad. Todas estas son buenas obras, pero no podemos confundirlas con evangelismo. No podemos confundirla con evangelismo, porque el evangelismo es anunciar, proclamar, predicar el evangelio, que es poder de Dios para salvación, como cantábamos hace un momento. Pastor Matt Dever da una definición de lo que es evangelismo. Dice que evangelizar es declarar con la autoridad de Dios lo que Él ha hecho para salvar a los pecadores y advertir a los hombres acerca de la condición perdida, conducirlos al arrepentimiento y a creer en el Señor Jesucristo. ¿Qué definición más completa? Hermanos, todos los creyentes, aquellos que han nacido de nuevo, estamos llamados a compartir el evangelio con otros. Y el evangelio tiene demandas. Y una demanda es una respuesta lógica que se espera de alguien que ha sido salvo. Hermano, si usted está nacido de nuevo, se espera que comparte el evangelio. Pero en esta noche vamos a ver el texto y vamos a estar mirando el texto y a seguir la escritura y vamos a ver Jesús, el modelo para evangelizar. Jesús, el modelo para evangelizar. Esto es una iglesia bíblica que vive el evangelio, que canta el evangelio, que predica el evangelio. Entonces, hermanos, ¿qué más que esta gran comisión que tenemos nosotros de parte de Dios para predicar el evangelio al mundo que nos ve? Y vamos a ver este texto en dos encabezados. Número 1, las demandas del evangelismo, del versículo 1 al versículo 18. Y número 2, los resultados del evangelismo. Mi hermano, si a un cristiano este tema no le llama la atención, hermano, porque tampoco evangeliza, tampoco está interesado por los perdidos, tampoco está interesado por compartir el evangelio, miremos a ver si de verdad somos salvos. Miremos a ver si no nos importa la salvación de los demás. Entonces, las demandas del evangelismo. Y vamos a leer. Dice la palabra del Señor. Vaya conmigo a la Biblia, hermano, porque vamos a estar mirando ahí mucho. Esto es narrativa y la narrativa es de esa manera. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Hermano, lo primero que vemos aquí es que el evangelismo demanda que vayamos a lugares difíciles. El evangelismo demanda que vayamos a lugares difíciles. Verso 4, y le era necesario pasar por Samaria. Los judíos no pasaban por Samaria. Ellos iban de Judea a Galilea, y para ir de Judea a Galilea es como decir Judea, San Juan, Galilea, el Carmen de Bolívar, y Samaria, San Jacinto. Ellos evitaban pasar por ahí. Se daban la vuelta por San Onofre, llegaban al Carmen, se daban la vuelta por el río. Pero más o menos ilustra lo que estaba pasando ahí. Y como esto es una narrativa, ahora usted pregunta, ¿y por qué? Porque esa es lo que nos viene a la mente, se pregunta, ¿y por qué?
Te voy a dar un poquito de historia porque es necesario para el resto del relato que vamos a estar mirando. En Primera de Reyes 12 y 16, vamos a encontrar que cuando Salomón muere, el reino de Israel se divide. 10 tribus en el norte y quedan 2 tribus en el sur. Pero las 10 tribus del norte, su capital Samaria fue conquistada en el año 722 por los asirios. ¿Y qué sucedió ahí entonces? Las 10 tribus se mezclaron con las prácticas paganas de los asirios y mezclaron la religión, la ley de Moisés con las prácticas paganas, y por esa razón ellos eran considerados impuros por los judíos, número 1. Número 2, Esdras nos narra que una vez el pueblo de Israel sale del exilio a Babilonia, ellos comienzan a construir el templo bajo el mandato de Zorobabel. Llegaron los samaritanos y le dijeron, déjenos construir también para que adoremos también aquí. Tampoco se lo permitieron, porque eran considerados impuros y que estaban mezclados. Pero luego vemos en Esdras 9 y 10, donde se les prohibió a los israelitas casarse con samaritanos porque estaban corrompiendo la raza judía. Otra confrontación. Pero Flavio Josefo, historiador judeo-romano, él refiere que en 111 años, entre 110 y 111 años antes de Cristo, el Juan Hircano, el sumo sacerdote judío en Judea, destruyó el templo de los samaritanos en Gerizim. Hay bastantes antecedentes. De hecho, cuando Jesús tiene esa conversa con aquellos judíos que habían creído en él por la fe que encontramos en Juan 8, cuando él les dice que vuestro padre es el diablo, ellos que le respondieron, samaritano endemoniado. Hermano, esto era un odio a muerte de estas personas. Entonces, por esa razón es que ellos evitaban pasar por Samaria, porque los samaritanos para los judíos eran considerados ciudadanos de segunda clase, eran considerados impuros, colonizados. Ellos lo evitaban cualquier contacto con los samaritanos y preferían tomar otra ruta. Y esta es la razón por la que ellos tomaban otra ruta y no pasaban por Samaria para evitar el contacto con ellos. Pero Jesús, dice el texto, pero Jesús le era necesario pasar por Samaria. En términos geográficos, cualquiera podría decir porque era más cerca. Pero, hermano, Juan usa esta palabra necesario muchas veces en el Evangelio de Juan. ¿Y de qué forma usa Juan esta palabra necesario? Juan capítulo 3, él dice a Nicodemo, os es necesario nacer de nuevo. Y así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. En capítulo 4 acabamos de leer, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Juan 9:4 dice nuestro Señor, me es necesario hacer la obra del que me envió. Hermano, todo lo que es necesario en el Evangelio de Juan es determinado por el plan de Dios. En los planes de Dios era necesario que esta mujer llegara a los pies de Cristo. Era necesario. Los creyentes tenemos que ir a donde nadie quiere ir. Los creyentes tenemos que ir a evangelizar a los lugares difíciles. Porque nada es de casualidad en el Señor. Él es soberano. Nuestro Dios es soberano. No hay casualidades en Él. Hermano, por eso nosotros tenemos que predicar el evangelio en la vereda, en el camino, en el caserío, en el pueblo. Porque la salvación es del Señor. Señor, y el evangelismo demanda que vayamos a lugares difíciles. Estamos nosotros en esos puntos de acceso donde creemos que a nadie le interesa el evangelio, compartiendo el evangelio. Hermanos, pero el evangelismo demanda también que vayamos en momentos difíciles e inapropiados. Que vayamos a momentos difíciles e inapropiados. Y vamos a leer aquí, verso 6. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Y era como la hora sexta. Y vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer.
Y mira lo que dice la palabra aquí, cansado del camino. El evangelismo demanda que vayamos en momentos difíciles e inapropiados. Jesús estaba cansado del camino, pero predicó en la hora en que estaba más cansado del camino. Y vemos aquí, hermanos, la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Jesús, el Verbo encarnado, Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, estaba cansado del camino. Jesús tuvo hambre, su humanidad. Jesús tuvo sed. Jesús lloró. Jesús se entristeció. Él conoce y entiende nuestros padecimientos en esta tierra. Jesús los conoce porque Él los vivió en su parte humana. Hermano, no esperes estar descansado para compartir el evangelio. No esperes estar bien cómodo para compartir el evangelio con otros. Tenemos que salir de nuestra zona de confort para predicar el evangelio. Y es un llamado a la iglesia bíblica Nueva Vida. A veces decimos nosotros, es que yo estoy cansado y el Señor lo sabe. Sí, el Señor lo sabe, porque Él en su parte humana se cansó. Pero el Señor estaba cansado y así predicó. Hermanos, Jesús una y otra vez salía de su zona de confort a donde estaba la necesidad. Así, a donde estaba la necesidad. Mis hermanos, ¿es el cansancio tu excusa para no predicar el evangelio? ¿Es el cansancio tu excusa para no compartir esto que has recibido con otros, la salvación y la vida eterna? ¿Es el cansancio tu excusa? Pero el evangelismo también demanda que nos relacionemos con personas que no son como nosotros, que no viven como nosotros y que no piensan como nosotros. Demanda que nos relacionemos con personas que no son como nosotros, que no viven como nosotros y que no piensan como nosotros. Y dice la palabra del Señor. La mujer samaritana, verso 9, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Porque los judíos no tienen tratos con los samaritanos. Hermanos, vimos en parte de la historia por qué era esta enemistad. Hay muchos antecedentes, pero ¿por qué era esta enemistad? Para los samaritanos, para los judíos, los samaritanos eran considerados ciudadanos de segunda clase, eran considerados indignos, eran considerados, ellos los rechazaban, ellos se burlaban de ellos, eran considerados impuros. Pero Jesús no solo habló con la mujer samaritana, sino que le pide, dame de beber. En aquel entonces los hombres, más que todos estos sacerdotes, no hablaban con mujeres, y mucho menos una samaritana. Pero Jesús, además de eso, le pide, dame de beber. Hermanos, si los fariseos y los escribas se lavaban las manos y criticaron y le dijeron a Jesús, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos para comer pan? ¿Cuándo más tocando a un samaritano? Porque se iban a contaminar. Por eso estos hombres se maravillaron, pero sus discípulos se maravillaron por esto, pero nadie le preguntó nada a nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, esta mujer no valía nada para nadie en Sicar, ni entre los mismos samaritanos. Pero Jesús también habló con la mujer adúltera. Jesús también habló que muchas personas que eran despreciadas en el mundo, eran descartadas por el mundo, pero Jesús mostró su misericordia y pasión y compasión para con todas esas personas. La pregunta es, ¿eres selectivo al momento de predicar el evangelio? ¿A quién esquivas? ¿A quién rechazas? ¿A quién consideras indigno? ¿A quién consideras un desechable? Y unos términos burlescos como tenemos hoy en día, el Señor habla y también
nos confronta y me confronta a mí como ese es un chirrete, eso es un coleto, eso es un delincuente. Esa persona no merece que le predique el evangelio. Pero Jesús nos está dando ejemplo. Jesús nos está dando ejemplo. Jesús no solamente tuvo compasión por los samaritanos, sino que Jesús tuvo compasión por los gentiles. Jesús estuvo compasión por las mujeres. Jesús estuvo compasión por los niños. Jesús estuvo compasión por los recaudadores de impuestos. Jesús estuvo compasión por los pecadores. El ejemplo del evangelismo de Jesús es a toda criatura. Predicad el evangelio a toda criatura. Mis hermanos, no podemos ser selectivos a la hora de predicar el evangelio. Nosotros a veces estamos como que buscando cristianos. Mire, esa muchacha es calladita, es seriecita, esa muchacha sirve para cristiana. Voy a predicarle el evangelio. Porque ella cuando hable muchos les van a creer. Porque ella tiene un buen testimonio. Nosotros no somos creyentes. Nosotros estamos llamados a predicar el evangelio. La obra es del Señor. Nosotros no escogemos ni hacemos creyentes. Pero el evangelismo demanda que demos lo que más nos importa. El evangelismo demanda, como hemos visto, que vayamos a lugares difíciles, que vayamos en momentos difíciles y nos relacionemos con personas que no son, que no piensan y que no viven como nosotros. Pero ahora el evangelismo demanda que demos lo que más nos importa. Verso 10 al 15. Respondiendo Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestros padres Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y la mujer le dijo, Señor, dame de esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús dio lo que más le importa, el agua viva, la salvación. Jesús le pidió a la mujer samaritana que le diera de lo más preciado que ella tenía. Ella tenía agua fresca del pozo, porque en la ciudad de Samaria, en esa ciudad, el agua se saciaban de pozos, había varios pozos, pero este era uno de ellos, el de Jacob. Y ese pueblo saciaba la necesidad básica del agua de los pozos. Y nosotros sí que entendemos eso. Cuando estamos acá en sequía, sabemos cuánto apreciamos el agua de los pozos que aún existen. Hermanos, la mujer creía tener lo que Jesús necesitaba. La mujer creía tener lo que Jesús necesitaba, que era el agua, y más que todo tenía con qué sacarla. Pero Jesús le ofreció lo que ella necesitaba. Jesús le ofreció lo que ella necesitaba. Jesús le ofreció salvación. Jesús le ofreció lo que más importa, da salvación. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino es en Jesucristo, hombre. Él no vino al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Hermano, y como esta mujer, nosotros podemos llegar a pensar que tenemos lo que Dios necesita. Podemos llegar a pensar que Dios necesita nuestro dinero. Podemos llegar a pensar que Dios necesita nuestro tiempo. Podemos llegar a pensar que Dios necesita que nosotros estemos todos los días en la iglesia. Porque si no, nada funciona.
Podemos llegar a creer que lo que necesitamos para estar pleno es un aumento de sueldo. Podemos llegar a creer que lo que necesitamos para estar plenos es prosperidad económica, es salud. Es que Dios cambie a tu hijo, que Dios cambie a mi esposa, que Dios cambie a mi mamá. Eso es lo que la gente cree que necesita. La gente cree que necesita solución a los problemas. Pero la mayor necesidad, tu mayor necesidad no es física. Tu mayor necesidad no es material. Tu mayor necesidad no es terrenal. Porque un día volverás a tener sed. Hoy come, mañana volverás a tener hambre. Mañana, hoy te enfermas y mañana te volverás a enfermar. Hoy solucionas una dificultad, pero mañana puede tener otra nueva dificultad. Hermano, la mayor necesidad de los hombres, la mayor necesidad de nosotros es del agua viva que salta para vida eterna. Lo que necesitas es pasar de tinieblas a luz. Lo que necesitas es pasar de condenación a salvación. Lo que necesitas es pasar de muerte a vida espiritual. Esa es nuestra mayor necesidad. Jesús tuvo sed para que tú y yo no volviéramos a sentir sed jamás. Hermano, la mayor necesidad a los no creyentes es que si tienes sed, ven a Cristo. Toma de esa agua. No importa tu situación económica, no importa tu color de raza, no importa si estás enfermo, no importa si eres cachaco o costeño, no importa tu pecado. Jesús es la fuente de agua viva que salta para vida eterna. Hermanos, el evangelismo demanda que demos lo que más nos importa. ¿Qué es lo que a nosotros más nos importa? ¿Qué es lo que nosotros hemos recibido? ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Salvación, perdón de pecado, vida eterna. Tenemos a Cristo. Tenemos esperanza, somos hijos de Dios y eso es lo que damos a las personas. Realmente lo que las personas necesitan es a Cristo. Pero el evangelio demanda, y vamos a esta última demanda que encontramos aquí. El evangelismo demanda que atendamos situaciones difíciles. Que atendamos situaciones difíciles. Y vamos a leer Juan 4, versículo 17 y 18. Respondió la mujer y dijo, 16. Jesús le dijo, ve y llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. La mujer le dijo, Señor, parece que eres profeta. Hermanos, la mujer dice a nuestro Señor Jesucristo, no tengo marido. Jesús le dice, bien has dicho, porque 5 maridos has tenido, pero el que ahora tienes no es tu marido. Anteriormente vimos la humanidad de Jesús. Aquí estamos viendo la deidad de Jesús. Jesús es 100% Dios y 100% hombre. Jesús todo lo sabe. Jesús todo lo conoce. Jesús conoce el corazón de todos los hombres. En su ministerio terrenal muchas veces lo encontramos hablando que piensan en su corazón, porque dudan en su corazón, que caviláis en tu corazón. Él conoce los pensamientos, Él conoce todo. Jesús es Dios. Y esta mujer tenía problemas serios con la inmoralidad sexual, tenía problemas serios con el divorcio, pero ella trató de minimizar el problema y ella trata de desviar la conversación. Pero hermano, Jesús, con amor y verdad y gracia, atacó el problema espiritual de esta mujer, que era el pecado. Jesús le muestra el pecado a esta mujer. Y esta confrontación logró el objetivo, porque la verdad nos hace libre. Jesús demandó siempre, hermano, que las personas se arrepintieran de su pecado y que creyeran en Él. Y esta conversación termina en el verso 25-26 y ella dice, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga,
Él nos declarará todas estas cosas. Y él le dijo, yo soy el que habla contigo. Jesús no predicó solamente, yo te amo y tengo un plan maravilloso para ti. Jesús le mostró su problema. Y hay un problema que produce los demás problemas, el pecado. ¿Entiendes esto, hermano? Solamente quien está convencido de su pecado puede recibir el don de la salvación. Solamente quien está convencido de su pecado. Porque si usted no está convencido, ¿para qué Cristo? Si usted es bueno, ¿para qué Cristo? Si yo te digo, en cualquier estado que estés en la calle y le pedí algo, yo voy al borracho y le digo, Cristo te ama, gloria a Dios, sigue lo mismo. Hermano, pero Jesús tiene esta conversación difícil. Si vamos a recibir el agua viva que salta para la vida eterna, primero tenemos que sentir la sed espiritual. Si no tenemos esa sed como pecadores, entonces ¿de qué necesitamos ser salvados? ¿Cuántas veces, hermano, por temor a los hombres, por sentirnos aprobados por otros, no predicamos el evangelio con honestidad? No predicamos el evangelio como Señor Jesucristo lo dejó, porque el evangelio no podemos ni quitarle ni sumarle. El evangelio es como Cristo mismo lo enseñó. Llamar a las personas al arrepentimiento. Por amor debemos confrontar el pecado de la persona y mostrarle la gracia en Cristo Jesús y mostrarle su verdadero espiritual. Al tiempo que mostramos la gracia, al tiempo que le mostramos la cruz, no vamos a ver la necesidad de Cristo si no vemos nuestro pecado. Predícalo. Evangeliza, nosotros solo predicamos, como decía hace un momento, la obra es del Señor. Hermano, y vemos cómo nuestro Señor Jesucristo fue a un lugar difícil, en un momento difícil, habló con personas que no se parecían a él, personas que la mujer samaritana, que judío, con que los cuales no tenían trato, pero nuestro Señor habló con ella. Nuestro Señor Jesucristo le dio lo que más preciaba. Y nuestro Señor Jesucristo confronta el pecado con amor. Y esta mujer cree y es salva. Pero ahora, todo lo que hemos sido salvados, todo lo que hemos reconocido nuestro pecado, todo lo que por la gracia del Señor estamos aquí, y todo lo que creemos que somos creyentes, vamos a ver lo que viene ahora. Hay un resultado del evangelismo. Hay un resultado del evangelismo. Hermano, y esto es confrontante porque en este espejo nos miramos nosotros. Si verdaderamente somos salvos, debe fluir esto en nosotros de manera natural, como creyentes. Segundo punto, resultados del evangelismo. Verso 28 al 30. Dice, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Verso 39 al 42. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él y decían a la mujer, verso 42, ya no creemos solamente por tus dichos, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Hermano, Jesús predicó en un lugar difícil, en un momento difícil, a una persona difícil, le ofrece lo que más le importa y confronta su pecado con amor y esta mujer es salva. ¿Y cuál fue el resultado? ¿Cuál fue el resultado? Esta mujer cree en Jesús y recibe salvación.
Esta mujer deja el cántaro y se fue a la ciudad diciendo a los hombres: un hombre me mostró mi pecado, pero me dio agua de vida eterna que quita la sed para siempre. Vengan y vean, venid y ved. ¿No será este el Cristo? ¿Cuál fue el resultado entonces? Muchos samaritanos vinieron a él y creyeron en él. Jesús no solo le abrió los ojos y salvó a esta mujer samaritana, sino a muchos por la palabra de la mujer que daba testimonio: vengan y vean, y muchos creyeron. Esto es un resultado que tenemos aquí. Muchos samaritanos vinieron a él y creyeron en Jesús por la palabra de la mujer que daba testimonio de él. Y le pidieron que Jesús se quedara con ellos, y se quedó 2 días. Y no se nos narra que Jesús se quedó 2 días en Samaria haciendo milagros, prodigios y maravillas. No, Jesús se quedó en Samaria 2 días predicando la palabra. ¿Y cuál es el resultado? Muchos más creyeron por la palabra de él. Muchos más creyeron por la palabra de él. Hermano, esta mujer podía ser, en estos términos ahora, la escoria de Samaria. Pero esta mujer recibe gracia. Esta mujer tomó de la fuente de agua viva, pero ella va y comparte con otros para que también vengan a la fuente de agua viva y sacien su sed espiritual. Este es un resultado de aquellos que hemos nacido de nuevo. Vamos a compartir el evangelio con otros para que también vengan al dador de vida, para que también vengan a los pies de nuestro Señor Jesucristo, para que también vengan y reciban la salvación. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tus dichos, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Ahora, ¿recuerda usted el propósito del libro de Juan? ¿Con qué propósito se escribió? Estas cosas se escribieron para que crean que Jesús es el Cristo y creyendo en él tengan vida en su nombre. ¿Y qué pasó aquí al final? Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tus dichos, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Estos hombres vinieron y creyeron. Muchos vienen a Cristo pero no creen. Estos hombres vinieron y creyeron. Hermano, es necesario que crean. No basta con que estés en el culto todos los domingos, no basta con que estés en todas las reuniones de iglesia, no basta con que estés con la Biblia debajo del brazo. Ven y cree. Y estos hombres pasaron tiempo con Jesús y ya no creen por lo que la mujer le dice, sino porque ellos mismos sabían. Hermano, experimenta la palabra. Cristo lo conocemos en su palabra. Conócelo, hermano, en su palabra. Pasa tiempo con Jesús en su palabra. Él se revela en esta palabra cada día. ¿Cuánto tiempo pasas con Jesús? Pues estamos creyendo, estamos viniendo, pero no estamos creyendo. Pues estamos viniendo y estamos creyendo. Hermano, al no creyente que me escuchas, la mayor necesidad no es arreglar tu problema con tu esposa, con tus hijos, con tus familiares. La mayor necesidad no es tu situación económica. Tu mayor necesidad es que tengas a Cristo en tu corazón. Él sacia la sed para siempre. Creyente, nacido de nuevo, hermano, tú que has sido salvo, el evangelismo tiene ciertas demandas. El evangelismo demanda que vayamos a lugares difíciles. El evangelismo demanda que lo hagamos en momentos difíciles y inapropiados. El evangelismo demanda que nos reunamos con personas que no son como nosotros, que no piensan como nosotros y que no viven como nosotros. El evangelismo demanda que demos lo que más nos importa. Y el evangelismo demanda que atendamos situaciones difíciles.
¿Qué es lo que más te importa a ti en este mundo? ¿Qué es lo que más te importa a ti en esta vida? ¿Qué es lo que más te importa? Y lo que más te importa es lo que damos. ¿Qué es lo que más te importa? ¿Tu trabajo? ¿Tu negocio? ¿Qué es lo que más te importa? ¿Tu salud? ¿Tu cuerpo? ¿Qué es lo que más te importa? Hermano, nosotros damos de lo más preciado que tenemos y nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón. Nosotros tenemos a Cristo morando en nosotros, tenemos la vida eterna, tenemos el perdón de pecado, tenemos la salvación, tenemos a Cristo y estamos llamados a ser bendición para otros. Estamos llamados a ser bendición para otros y no hay una mejor manera, hermano. Es inconcebible que un creyente que ha sido salvado, que un creyente que es hijo de Dios, un creyente que sus pecados hayan sido perdonados, que está en luz, que tiene esperanza, un creyente en el cual mora el Espíritu Santo y que tiene salvación, no sienta compasión y misericordia por los perdidos. Hermano, ahora en Semana Santa, ¿con cuántos familiares le predicaste el Evangelio? ¿A cuáles de ellos evangelizaste? A nosotros lo que más nos importa es que las personas procedan al arrepentimiento y sean salvos, que crean en Jesús. Eso es lo que más nos importa. Es inconcebible que no estemos predicando, que no estemos evangelizando. ¿Cómo es posible, hermano, que alguien que haya tomado esa agua viva, que alguien que haya saciado su sed espiritual, que alguien que haya tomado agua de la fuente que es Cristo Jesús, no le diga a otros para que vengan también y tomen agua de esta fuente, como lo hizo la mujer samaritana? Iglesia bíblica, estamos llamados a predicar, estamos llamados a evangelizar. Hoy celebró la resurrección de Cristo. Pero hermano, nosotros sabemos que Cristo hace más de 2000 años resucitó. Él murió, pero también resucitó. Pero no solamente este es histórico. Él nos redimió del pecado. Él nos redimió de la muerte. Él nos redimió del castigo eterno. Él nos compró con su sangre y por eso que hoy podemos decir somos hijos de Dios por la fe en Él. Mis hermanos, recuerda siempre como iglesia, el evangelismo demanda que vayamos a lugares difíciles. El evangelismo demanda que vayamos en momentos difíciles. No esperes confort, no esperes el centro para predicar, no esperes el momento exacto que yo estoy relajado en mi casa y ya que me queda este tiempo. No, Jesús cansado del camino predicó. No hagas acepción de personas. Predicad el evangelio a toda criatura. Predicad el evangelio a toda criatura. Nosotros no convertimos a nadie, nosotros no transformamos a nadie. Nosotros predicamos el evangelio porque la obra es del Señor. Demos lo que más nos importa. Hermano, ¿qué es lo que más te importa a ti? Esté con este pensamiento y medita en esta noche. Gente afuera necesita salvación. Y nosotros hemos tomado y conocemos de esa agua viva que calma la sed espiritual para siempre y no compartimos, no le decimos a la gente, vengan y vean la fuente, tomen de la fuente. Hermanos, atendamos situaciones difíciles, prediquemos el evangelio con honestidad, prediquemos el evangelio con urgencia y prediquemos el evangelio con gozo. Dios les bendiga, mis hermanos. Damos gracias a Dios por su palabra. Vamos a orar para ser despedido. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Dios, porque Jesús es el modelo perfecto de evangelismo. Padre, nos das ejemplo. Padre, nos diste ese ejemplo. Gracias porque nos has dado esa gran comisión. Y ayúdanos a, Dios mío, no excusarnos tanto, Señor. Tú conoces también, ¿verdad?, nuestro cansancio, conoces todo eso, pero también nos diste ese ejemplo porque también padeciste como nosotros en tu condición de hombre. Padre, ayúdanos a ver qué nos falta, Señor. ¿Qué es lo que no hemos entendido, Señor?
¿Por qué aún siguen nuestros ojos vendados hacia la predicación de tu palabra, hacia el amor, hacia la compasión, hacia la misericordia por los perdidos? Padre, ayúdanos a ver qué nos pasa, Señor. Ayúdanos, Dios, necesitamos de ti. Ayúdanos cada día, Señor, y que esta sea una iglesia bíblica, Dios, que predique el Evangelio, porque hay mucha necesidad fuera. Te damos gracias por cada uno de nuestros hermanos. Gracias, Dios mío, y que, Señor, podamos todos meditar en tu palabra, podamos todos meditar en lo que demanda el evangelismo y podamos todos, Señor, a partir de hoy, reflexionar y mirar qué estamos haciendo por los perdidos. Estamos dando lo que más nos importa. Señor, perdónanos, porque de lo que hablamos es lo que más nos importa y muchas veces no es ni siquiera la salvación. Muchas veces no es ni siquiera Cristo. Muchas veces es lo terrenal, lo material, el yo. Por eso perdónanos, Dios. Padre, ayuda a tu pueblo, ayúdanos, Dios. En el nombre poderoso de Jesús, llévanos con bien a nuestras casas. Y gracias te damos, Dios, por tu palabra. Amén y amén.